Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda jornada de la 27 edición del Premio Celestino de Cuentos que estamos desarrollando en Ediciones La Luz, específicamente en el Salón Abrirse las Constelaciones. Es un placer inmenso estar acompañado en esta mañana de dos viejos caballeros de la luz. Viejos no por edad, sino todo lo contrario, sino por todo el tiempo larguísimo en que ambos han estado fieles a las luces que desde esta editorial hemos estado intentando impulsar en pos de la joven literatura cubana. Manuel García Verdesia y Eugenio Marrón estarán acompañándonos esta mañana para realizar, protagonizar, hablar un poco justamente a propósito de la dedicatoria de esta edición del Premio Celestino de Cuentos. Los 40 años del fallecimiento, o como diría Luis Youssef en algún momento, de la entrada a otra dimensión de Jorge Luis Borges, uno de los autores no solo del panorama latinoamericano, sino de las letras universales más reconocidos. O sea, la luz estará celebrando los 40 años no sin el hacedor, sino con esa presencia a unos planos muchísimo más abarcadores de la obra de este argentino nacido en 1899, agosto de 1899, si la memoria no me falla. Esta será la primera jornada de dos de estos paneles, 40 años sin el hacedor, y en esta primera jornada estaremos hablando a rasgos más generales, por decirlo de alguna manera, poniendo un poco sobre la mesa la amplísima obra, sobre todo poética y ensayística de Jorge Luis Borges. Para ello yo quiero darle la palabra a Manuel García Verdesia para que rompa el hielo y nos dé un poco nos comparta un poco de conocimiento, Manolo, sobre un escritor que en Cuba ha sido particularmente, a pesar de pesares, particularmente admirado, querido y leído, y que Casa de las Américas logró publicar en los años 80, si mal no recuerdo, ¿no? Inicio de los 80, un volumen, una recopilación, una antología de la obra de Borges, con beneplácito del propio autor, recogida por, es de, Por caramba, Roberto por Roberto Fernández Fernández Retamar. Retamar. Así que Manolo. Buenos días. Agradezco a la luz que me tenga en cuenta, porque Claro que sí. el agradecido es uno. En definitiva, para mí es un enorme placer hablar de literatura. Como decía Gabriel García Márquez, después de hacer literatura, lo más agradable es hablar de literatura, para los que escribimos. Creo que es sumamente oportuno y justo que la editorial La Luz, una de las editoriales más emprendedoras de nuestro país, haya decidido dedicar este premio Celestino de Cuentos a la figura de Jorge Luis Borges en su 40 aniversario de deceso estrictamente físico, porque su obra es inconmensurable. Precisamente, como decía el amigo Elian, tuvimos la suerte de que, gracias al fervor no de Buenos Aires, sino de Roberto Fernández Retamar, que se ocupó de ello, hizo los trámites, visitó a Borges y le solicitó, a pesar del rechazo que sentía Borges por ciertas cosas de nuestro país, que aceptara la publicación de una hermosa y realmente eficaz antología que reúne tanto versos como cuentos y ensayos. O sea que no es que ahí esté todo Borges, pero por lo menos el que lea esa antología, que yo le recomiendo a todos que la busquen, el que lea esa antología tiene al menos una visión de ese mundo que es José Luis Borges. Jorge Luis Borges no es un escritor, es una literatura. Realmente el título que él le dedica a un ensayo, Historia de la Eternidad, sería el título que le corresponde a su
su obra, es la eternidad, porque ha estado tratando de grabar en ciertas cifras, y esto le hubiera gustado mucho a él, que creía en el eterno retorno, que es que ha dado una cantidad finita de elementos, llega un momento que se termina y entonces tienen que repetirse, y por lo tanto se crea el eterno retorno, que es la eternidad. Por el Luis Borges, como decía, es un grande de las letras, es un escritor que en todas las culturas es reconocido, ha sido publicado, traducido, estudiado vastamente, y quizás la mayor precariedad que ha habido ha sido la no concesión del premio Nobel por esas cosas que pueden suceder ajenas a la literatura, más vinculadas con la política, que siempre tiene sus dedos extraños y malignos puestos donde no debe ponerlos. Y eso pero en definitiva, a él no le hizo falta el premio Nobel. Al premio Nobel le hizo falta Jorge Luis Borges. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges nació, como bien decía Ariel, 28 de agosto de 1899, y falleció en 14 de junio. Domingo próximo. Creo que es el domingo de 1986. Borges tiene su propia vida, es una vida muy intensa, muy extensa, rodeada de altos y bajos que podrían ser incluso tema para una novela. Nació su padre, un abogado, que venía de familiares que habían peleado en la guerra de independencia. Su madre de origen uruguayo, sus padres los dos tenían ascendencia española, el padre español, inglés y portugués, la madre española y portuguesa. Padre, como les digo, abogado, que además tenía esos antecedentes en personas que lucharon en las guerras de independencia. Y tuvo un bisabuelo, Edward John Haslam, que fue no solo participó en la guerra, sino que fue también poeta que llegó a publicar. Y un tío paterno, del cual Borges habla, Juan Crisóstomo Lafinur, que también fue un poeta, se reconoció los poetas románticos. O sea que la literatura le viene a Borges no solamente por su lectura, sino por tradición familiar. El padre escribió una novela, escribió versos, hizo traducciones. La madre también hizo traducciones. Y Borges siempre dijo que uno de los grandes afectos y maravillas de él había sido la biblioteca del padre. Recuerden que Borges adoraba, él se figuró el mundo, el paraíso en la forma de una biblioteca, decía en algún verso. Y siempre estuvo atento a las lecturas y a los cuidados del padre en tal sentido, de forma que ya a los 4 años Borges podía leer. A los 9 hizo una traducción de Oscar Wilde y escribió un relato a los 11. Ya después, desgraciadamente, la familia tiene que dejar Buenos Aires y se van a Europa porque el padre, y esto también es algo que le viene a Borges por la familia, el padre comenzó a tener problemas de la vista. Se fue a Suiza a tratarse. Y entonces ya Borges aprendió allí el francés, estudió en Suiza un tiempo, luego se fueron a Barcelona, estuvieron en Barcelona hasta los 22 años en que regresan a Buenos Aires, y precisamente en 1923
a la edad de 24 años, Borges publica su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires. Un libro que estaba muy impregnado por las maneras del entonces moderno ultraísmo. El ultraísmo fue una tendencia un poco surrealista que surgió en la literatura y se llama así porque la base era la publicación en una revista que se llama Ultra en España. Y estos poetas que publicaban en Ultra se consideraban ultraístas, que iban más allá de lo convencional, buscaban mucho lo metafórico, rechazaban lo confidencial, lo muy anecdótico. Y esto los caracterizó y la primera literatura de Borges estuvo bastante influenciada por este movimiento. Aunque luego ya la va a superar porque Borges es Borges. Trabajó como profesor, como maestro, trabajó en una biblioteca, fue asesor de la venta de productos avícolas. Imagínense usted, Borges en eso. Fue castigo cuando el golpe de Estado de Perón. Sí, porque él, iba a decir esto, que Borges era realmente un liberal a ultranza. Él creía mucho en la libertad. Un precioso. Ayer precisamente yo lo colgué en Facebook, lo pueden buscar. Una preciosa cita que él tiene sobre las dictaduras. Muy tremenda porque todo lo anulan y sobre todo porque multiplican la estupidez. Y él se opuso a Perón y esto le costó el trabajo en la biblioteca y tuvo que este supervisor de mercado de aves de corral. Después volvió otra vez ya a trabajar como asesor de las bibliotecas y bueno, se dedicó básicamente a escribir, a viajar, a traducir, hizo muchas traducciones, importantes traducciones. Una de las primeras traducciones de Walt Whitman que se hicieron al español la hizo precisamente, lo cual me siento más cercano al autor. Y bueno, hizo su vida su vida creativa entre el verso, el cuento y el ensayo. Yo diría, entre todas las cosas, que Borges es un metafísico, un hombre que lo que le interesaba era buscar la esencia del ser. Y por eso él, fíjense que entre las grandes lecturas de Borges están los filósofos. Schopenhauer, Spinoza. O sea, él está leyendo constantemente a los filósofos que él necesitaba hallar fundamentos para la explicación de lo que él quería hacer. Y cuando uno lee los ensayos se da cuenta que están ahí muy presente la obra de estos filósofos. Pero Borges era más que eso, era un mistagogo, una gente que está tratando de explicar los misterios de la existencia. Por eso cuando usted lee su obra está llena de referencias culturales. Yo pienso que a veces puede hacer a un lector que no sea muy lector, le puede costar disfrutar a veces, sobre todo los cuentos y los ensayos, no tanto los cuentos, pero sí en los cuentos y los ensayos hay muchas referencias culturales importantes y construcciones muy significativas que solo se puede entender desde la cultura. Hay un cuento que se llama El Muerto, como dice Humberto, el muerto no es el muerto, es la muerte. Pero precisamente quería usar
bueno, lo que quería usar es un cuento donde él resume ciertos aspectos porque es un cuento de un personaje que está habitando en un hotel y cuando sale, que vuelve a entrar, le dicen que hay un hombre en su cuarto y es un doble de Borges. Y entonces ese Borges le explica a Borges cómo está hecha su poesía, que es así de citas, teorías, de elementos, de conjeturas, etcétera, que son los que van conformando la, 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 la obra de Borges. Sin embargo, yo pienso que en su poesía, él fue, bien en sus primeros inicios, él buscó el auge de lo metafórico dado el impulso ultraísta. Luego él se fue como limpiando de aquel impulso un tanto barroco. Se convirtió en un escritor de una llaneza profunda. Yo quiero decir esto porque he observado en contemporáneos y jóvenes escritores que hay una confusión con la poesía y el poema. Mucha gente piensa que el poema es una invención. Error. Mucha gente cree que lo ingenioso es poesía. Error. Mucha gente cree que la verbosidad, las palabras altisonantes buscadas, esdrújulas tras esdrújulas, que crean un tejido que todo. Yo me acuerdo siempre de mi amigo Reinaldo González, nuestro amigo común, tan simpático y inteligente. Decía, Manolito, es que la gente le gusta lo que no entiende. Y es una verdad que carajo, porque uno cree que lo que no entiende es grande. Uno se para de eso debe ser importante porque uno no entiende. Y está en esta disfruta. Sin embargo, usted lee cualquier poema de Borges, se percata de que hay una aguda y tal vez profunda sencillez, como él decía que la poesía surge del contacto del lector con el poema. Igual que surge eso es para el lector, porque en el poeta lo primero que surge es la poesía. Por eso le digo que no se puede inventar un poema. Usted tiene que primero sufrir o sentir o padecer o gozar la experiencia de la poesía para entonces escribir un poema. Como ustedes ponen, voy a poner aquí tal cosa más tal cosa. Eso es una forma. Eso no es un poema. El poema viene de algo, esas cosas que nos pasan, que muchas veces uno mismo dice, no tengo palabras para describirla, es que usted está ante una experiencia que lo supera. Lo que pasa es que usted intenta buscar la manera de decirlo y crea entonces ese mecanismo de expresión que trata lo imposible, que es expresar lo inexpresable. Por eso decía que era un mistabojo, él intentaba buscar los misterios. Miren aquí, del primer libro, un poema que se llama El Sur. Fíjense para que vean. Busquen a ver para que puedan ver que no va a haber palabras buscadas en el diccionario, no. Se llama El Sur. El Sur es un mundo que le apasionaba mucho a Borges por la cosa de el Martín Fierro, la gente del sur, los campesinos de Argentina, los cuchilleros. Eso le interesaba mucho. Dice El Sur, desde uno de tus patios, haber mirado las antiguas estrellas, desde el banco de sombra, haber mirado esas luces dispersas que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni a ordenar en constelaciones, haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe, el olor del jazmín y la madreselva,
el silencio del pájaro dormido, el arco del zaguán, la humedad. Esas cosas, ¿acaso son el cuento? Dice que es simple. ¿Y qué profundidad? ¿Usted puede explicar eso? No se puede explicar. Eso se siente y se trata de transmitir. Y eso era para Borges el poema. Era los juegos del poema son de Borges en su poesía son eso, son paradojas de explicar lo inexplicable, de contar lo incontable. Por eso está la historia de la eternidad. Como decía él en el poema de los dones, ¿no? Nadie rebaje a lágrimas, reproche esta creación de Dios que de los hombres, los libros y la noche. ¿Por qué? Porque la noche de él no era la noche de que nos cae con el tiempo, es la noche de la imposibilidad de ver. Ustedes saben que para a una persona que le guste leer, qué terrible castigo debe ser vivir en una biblioteca y no poder ver los libros. Entonces él apelaba, se cuenta que apelaba a lectores que le leyeran las obras para poder, él siempre siguió leyendo porque les leían. Jorge era un apasionado de la lectura y además un apasionado de la vida. No fue casual. La gente piensa, él tiene un verso muy hermoso y terrible, tremendo. Dice, he cometido el peor de los pecados. No fui feliz. ¿Y por qué no fue feliz Jorge? Por ciertas razones. Una, tal vez la imposibilidad esa de ver a un hombre que necesitaba la vista, pero además Jorge tuvo varios amores que no fructificaron. Él se enamoró de Estela y fue un amor perdido, pero Estela nunca le correspondió. Después vinieron otras mujeres, hasta que se casó con otras mujeres, tuvo unos años, par de años. Y al final, ya casi al final de su vida, se casó con María Kodama, que es la que heredó los derechos de autor. Pero era un hombre apasionado. No vayan a pensar que Borges nada más era poesía y poesía. Poesía, pero también viajaba, comía, gustaba con los amigos, o sea, el mundo ese. Miren este casi juicio final. Voy a ir cerrando con este y otro poema que se explican ellos mismos. Casi juicio final. Mi callejero no hacer nada, vive y se suelta por la variedad de la noche. La noche es una fiesta larga y sola. En mi secreto corazón yo me justifico y ensalzo. Aquí estamos viendo la influencia de Whitman. En mi secreto corazón yo me justifico y ensalzo. He atestiguado el mundo. Les decía ahorita que el poeta trata de ser testimoniante de la realidad que lo rodea. Dice, he atestiguado el mundo. He confesado la rareza del mundo. El Vistabojo que trata de explicar los misterios. He cantado lo eterno, la clara luna volvedora y las mejillas que apetece el amor. Paso del tiempo y la belleza carnal. He conmemorado con versos la ciudad que me ciñe y los arrabales que se desgarran. Porque eso es curioso. Jorge, que era un hombre de las altas culturas, sin embargo sentía una pasión increíble por el mundo de los arrabales, de los cuchilleros, de lo que pasaba en los bares y esos lugares. Frente a la canción de los he dicho asombro donde otros dicen solamente costumbre. Sin asombro no se puede escribir poesía. Si usted no se asombra de nada, deje de escribir que usted no va a ser nunca un poeta. Frente a la canción de los tibios, encendí mi voz en poniente. A los antepasados de mi sangre y a los antepasados de mis sueños he exaltado y cantado. He sido y soy. He trabajado en firmes palabras mis sentimientos.
que pudo haberse disipado en ternura. El recuerdo de una antigua vileza vuelve a mi corazón, como el caballo muerto que la marea inflige a la playa, vuelve a mi corazón. Aún están a mi lado, sin embargo, las calles y la luna. El agua sigue siendo grata en mi boca, cosa sencilla. El agua sigue siendo grata en mi boca y el verso no me niega su música. Siento el pavor de la belleza. ¿Quién se atreverá a condenarme si esta gran luna de mi soledad me perdona? Fíjense que son oxímoros en el pavor de la belleza para explicar eso. Por eso les digo que la grandeza de Borges está en su amplitud de mirada, que supo no solamente detenerse en los libros o en el mundo de Buenos Aires, como su primer libro, Fervor de Buenos Aires, o en las mujeres, no. Su poesía recorre todo, y está siempre investigando qué busca el hombre, qué quiere el hombre, qué explican los astros, porque el hombre no se puede desentender de los astros. Fíjense si es así que las mareas dictaminan nuestro ser, influyen sobre nuestro ser, y él lo sabía. Y las lunas, por algo el sembrador sabe en qué luna sembrar y en qué luna recoger. Eso no es mentira, porque hay una relación del todo con las partes, ¿verdad? Y él lo sabía, y eso fue lo que trató de reflejar en su poesía, y repito, es una poesía sin grandes malabarismos, como cierta gente que cree que no, sin grandes malabarismos, simplemente la sencillez de un lenguaje que está expresando lo profundo, lo que está detrás es lo importante, no es la superficie tersa y aparentemente sencilla del poema, sino todo lo que está detrás y que está diciendo un mundo. Entonces voy a cerrar leyendo este poema que precisamente él llama arte poética, porque ahí está el concepto de cómo él concibe la poesía y la creación del poema. Y están muchos de los elementos que se reiteran a lo largo de su poesía y de su ensayística, porque en su ensayística, Borges que estudia en sus ensayos la poesía, la eternidad, a ciertos poetas, a Shakespeare, a Goethe, etc. Y entonces eso es lo que hace los ensayos de Borges, que son pequeños, no son enormes. Él no escribió un libro de ensayo como tal, sino pequeños ensayos que eran como asomos. Yo pienso que lo que él entreveía en el poema y no le quedaba para el poema, él lo llevaba al ensayo. O sea, que el ensayo venía a ser otra manera del poema. Y a la larga, sus ensayos son otra manera de sus cuentos, porque los cuentos de Borges están llenos de entramados referenciales y culturales. No es la anécdota pura, es una anécdota que está en el submundo de las conjeturas, de los paralelismos, de la posibilidad del sueño, de la memoria, de lo eterno, etc. Dicen en su arte poético: mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. O sea, ya eso es parte de la poesía. Mirar una cosa y recordar que esa cosa referencia otra. No hay que darnos en la sencillez, la exclusividad de una cosa. Una cosa es referencia a otra. Precisamente por eso el poema existe, porque todo en el poema es metáfora. Una palabra indica otra cosa. Y la metáfora no es una invención del poeta, la metáfora es una invención del lenguaje, de la comunicación. Nosotros mismos, cuando nos duele el corazón y me duele la bomba, ¿verdad? Y así de muchas cosas lo decimos, esto no es parte, ¿verdad? Pero él lo está diciendo: mirar el río de tiempo y hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua, sentir que la vigilia es otro sueño que sueña no soñar y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años, convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo,
ver en una música, un rumor y un símbolo. Ahí está la condensada del concepto de poema. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro. Tal es la poesía. Ver en una cosa lo otro. Que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces, en las tardes, una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca, verde y humilde. El arte es esa Ítaca de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro como el río interminable. Y así es la poesía de Jorge Luis Borges. Un río interminable que es lo uno y lo otro en lo uno. Gracias. Espero haya servido. Muchísimas gracias, Manolo. Mientras hablaba, yo iba pensando algunas cosas, ¿no? Esa idea un poco esnovista que le he escuchado decir, no ahora, sino en mucho tiempo, de asociar a Borges a dos, o sea, o hacer un contrapunteo entre dos tipos de escritores. Comúnmente muchas personas dicen, por un lado, Hemingway como prototipo de escritor y por otro, todo lo contrario, Borges como prototipo de otro escritor. Cuando volvemos a caer en los lugares comunes, volvemos a caer en los estereotipos para clasificar a un aventurero por acá, como Hemingway, y a un hombre que todo lo contrario. O sea, también está esa falsa imagen de Borges dentro de ese paraíso que tú decías, ¿no? Él consideraba que la biblioteca era un paraíso, o si el paraíso existía, debía tener obligatoriamente la forma de biblioteca. Ahí estaba su reino, ¿no? Por eso en los dones habla de que Dios me dio los libros y la noche. El mismo año en que lo nombran director de la Biblioteca Nacional de Argentina, es como desagravio a lo que le había ocurrido cuando el mandato de Juan Domingo Perón, el mismo año en resarcimiento, el nuevo gobierno lo nombra militar, lo nombra director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, él entra ya en la completa ceguera. 55 años, Borges no ve nada, solamente veía algunas sombras antes, y él mismo cuenta que solo puede apenas los tomos de los libros, y dice, estoy en una gran biblioteca, estoy en un paraíso, miles de ejemplares invaluables en los fondos de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, y no puedo leerlos. O sea, esa imagen tan interesante de ese contrapunto, que para mí equívoco, porque Borges, con esa imagen de hombre octogenario, como vemos en el cartel diseñado para esta edición del premio por Robert Raes, que se ha venido repitiendo la imagen que más asociamos a Borges, este hombre ciego, ya un poco con el bastón, apoyado de María Kodama, fue siempre un gran aventurero. O sea, el Borges adolescente es un hombre que está entre Bruselas, con varios viajes, vive en Barcelona, se mueve por varias partes de Europa, e incluso en los mismos años 20 va a Estados Unidos, se está moviendo por un contexto propicio a la invención, propicio a la aventura. Incluso es llamativo que este hombre, al cual podemos imaginar un poco como una especie de catedrático ortodoxo, a simple vista era todo lo contrario en cuanto a mundos de fabulación. O sea, tú dabas pistas de esa obsesión de Borges por el bajo mundo argentino. O sea, no es María Barona no está por aquí, porque a María Barona también le encanta el bajo mundo cubano de los rockeros, de los frikis en su momento. O sea, ese es el Borges de una parte de su vida. O sea, el bajo mundo argentino, los suburbios, él nace justamente en el suburbio de Palermo, que hoy es una de las zonas más caras de Buenos Aires. Sí, más, el nombre de la esquina rosa, por ejemplo. exacto. O sea, hay un interés de Borges muy marcado en el cuchillero, en las peleas a duelo, a sangre viva, o sea, a muerte, con cuchillo, o sea, que es una manifestación de la cultura más orillera. O sea, Borges habla orillero como el término de las orillas de Buenos Aires, de los suburbios, de los barrios que están en la periferia, que se van construyendo a la par que se construye la ciudad de Buenos Aires. Ese mundo de los gauchos, de estas personas que viven moviendo redes de un lado a otro, sobre todo en el norte,
en la parte norte de Argentina, que viven a la intemperie, que comen lo que cocinan. O sea, esta vida incluso que está muy relacionada a las luchas por la independencia de Argentina. Su propia parentela viene de ahí y está relacionada sobre todo a las constantes guerras civiles que sufre durante el siglo XIX, porque recordemos que la mayoría de los países de América Latina tienen su independencia en los primeros 10 años del siglo XIX, pero tienen una gran sumatoria de guerras civiles durante casi prácticamente todo el siglo. Ahí está el gobierno de Rosas en la segunda mitad del XIX en Argentina. Y esta vida de hombres llanos que hablan lunfardo, que es esa variante del gaucho, una variante lingüística, que se baten a duelo a cuchillo, no tiene nada que ver con ese otro Borges enciclopedista que le gusta la cultura de Islandia, que le gusta la cultura escandinava, que se enamora del mundo árabe, de toda esta parte del andaluz español, de toda la parte del norte de África, con toda la cultura islámica, árabe en la península arábica. O sea, hay como esas dos unidades. Y ese Borges, que a mí me fascina, ese Borges de los duelos de cuchillo, incluso en los poemas y los cuentos, es un Borges bastante aventurero. El Borges que se enamora de los aguanes, de los patios interiores, de esas casas de aguas de tradición española construidas en el siglo XIX en Buenos Aires. Y es el Borges que ya incluso en la ancianidad y ciego, contrario a lo que podría parecerse o a lo que uno podría esperar de un hombre octogenario ciego, decide aventurarse y caminar el mundo de la mano de María Kodama. Un hombre que con 85 años está en Japón, tocando, o está en Islandia, tocando los fiordos, tocando el hielo, viendo, bueno, caminando por esos lugares donde no pudo hacerlo. O sea, no, ese espíritu aventurero que puede ser contrario a el espíritu de un director de una biblioteca nacional, de un enciclopedista, de alguien que carga constantemente de alusiones metafísicas, científicas, físicas, enciclopedistas, históricas, filosóficas. Su literatura es un hombre que no ha perdido esa capacidad de asombro, como bien decía Manolo, esa capacidad de soñar y de comprobar con sus propias manos toda esa gran cultura de mitos que sustenta la literatura universal y que sustenta su propia obra. A mí me llamaba la atención la... Borges es poeta, o sea, hablabas mucho de la poesía, pero ya un punto como más bien como curiosidad. A él la editorial hispánica de Argentina le pide sus 100 libros favoritos, o sea, los 100 libros que él escogería en caso de desaparecer la literatura, ¿no? De desaparecer los libros. Y él llega solo a escoger, mentira, se escoge los 100 libros, pero solo llega a prologar 77 títulos. Fallece antes. Eran libros que se vendían en estanquillos de prensa junto con los periódicos, eran libros de papel periódico, de tiradas muy amplias, pero de ediciones austeras en cuanto al cuidado, ¿no? Libros populares, por decirlo de esa manera. Y es curioso que Borges prácticamente no coge poesía. O sea, coge 100 libros y no hay poetas. O sea, un hombre que es poeta, que tiene una gran admiración por la poesía, escoge solo salva en ese centenar de títulos a Fray Luis de León, a Francisco de Quevedo y aquí hay una obra de él en la portada, a William Blake, también poeta, y hay justamente, curiosamente, un dibujo de William Blake en la portada de Hades, el tigre de Blake. O sea, me llamaba la curiosidad, la atención, cómo alguien que es poeta mayormente se decanta por narradores y por libros de historia y libros de filosofía, que son los libros también que van a sustentar toda esa gran metafísica en que se basa la obra de Borges. Tú hablabas de la metafísica y yo no puedo dejar de recordar, Manolo, la influencia grande de un olvidado, me parece que actualmente Macedonio Fernández está prácticamente, creo que está en la propia Argentina, olvidado como ese tutel, digamos, predecesor, antecesor, amigo del padre de Borges, especie de tutela de los años jóvenes de Borges, y que es el padre de la metafísica latinoamericana, es ese poeta y narrador que con un libro titulado la novela el Museo de la Novela de la Terna, viene a sentar las bases de la metafísica latinoamericana. Argentina siempre ha sido un país donde la filosofía, el psicoanálisis, las corrientes más modernas de pensamiento han dado sus mejores frutos. Creo que lo que se publicaba, siempre he pensado que lo que se publicaba en Europa llegaba a la Argentina al poquitísimo tiempo y era traducido y era publicado
por el grandísimo sistema de editoriales argentinos que se preocupaba por lo mejor del pensamiento de los países, de la edición de libros sin duda, y de revistas sobre todo también. Ahí está Sur, que es una guía incluso para lo que sería Orígenes en Cuba en un futuro. Nada, yo voy dándole la palabra. Yo quiero nada más hacer una cosa que me parece importante, sí. Es que tú usaste la palabra aventurero, pero yo pienso que la gran aventura de Borges es el conocimiento. No es el aventurero Hemingway, claro que no. Que Hemingway está buscando experiencias nuevas. Claro. Eso de enfrentarse a un león y tirarle, o sea, volar un avión solo y caerse. Es lo que está tratando de sentir experiencia. Pero Borges está tratando de conocer, de ampliar su conocimiento. Importante. La aventura del conocimiento es tan importante para Borges, mientras que en Hemingway es la aventura del hacer, de hacer cosas que no ha hecho. Enfrentarse a un toro, intentar volar un avión, estas cosas. Creo que sería la diferencia. Por eso dije que él es un gran mistagogo, un metafísico. Lo que le interesa es saber la esencia del ser y conocer qué está detrás de los misterios. Acuérdense de los misterios que no se puede explicar, pero en buscar la explicación está la tarea de él. Gracias, Manolo. Yo le doy la palabra a nuestro admirado Eugenio Marrón Casanova. Buenos días, queridos amigos. Yo pienso que hay escritores que son una literatura, en tanto sus obras conforman un territorio de creación en diversos géneros, donde su nombradía como autores alcanza niveles de creación extraordinarios. Pero hay otros escritores que son la literatura. Uno de esos escritores es Jorge Luis Borges. Borges es la literatura, no solo por la arcilla que conforma el territorio de su creación, sino por la capacidad constante de vivir en un estado literario, mental, de diálogo, de participación, que le permite estar constantemente en la literatura. Hay una estupenda entrevista a Borges donde en los tiempos en que esa lectura excesiva de finales del siglo XX, que estaba siempre buscando las huellas de autores, en este autor tal huella, en esta obra tal huella, todo ese afán policíaco de inspección en las obras literarias. Y una vez le preguntan a Borges, Borges, ¿y usted cómo valora cómo una obra pasa por el tiempo, cómo una obra puede convertirse en semilla para otras obras? Estas lecturas que se hacen en el mundo de hoy, ¿cómo usted las valoraría? Y dice, lecturas que se hacen en el mundo de hoy. Bueno, no. En 1880, dice Borges, Mark Twain publica Huckleberry Finn. Un niño y un anciano en una balsa a través de un gran río, el Mississippi, van dando el retrato de una época y de un gran país. 20 años después, cuenta Borges, se publica King de Rudyard Kipling. Un niño y un lama indio a través de un río y de las selvas van recorriendo un país, retrato de otro país y de otra época, la India. 20 años después, en 1920 y tantos, comenzando esa década, otro hombre y otro niño en sus caballos van recorriendo la pampa, el retrato de un país, el retrato de una época. Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes. Eso es la intertextualidad, mi amigo. Cuando tú oyes esa respuesta te das cuenta que Borges es la literatura. Más allá de definiciones, de cláusulas, de invenciones, de pesquisas ocasionales o epocales, está el hecho de la literatura, de la permanencia de la literatura. La arcilla literaria que conforma la obra de Borges
es tan vasta y es tan excitante a la hora de la lectura que va mucho más allá de cualquier mapa, de cualquier genealogía. Digamos que Borges, en esa arcilla literaria, están las noches, la poesía, las genealogías de las espadas y de los cuchillos, las grandes sagas nórdicas, las grandes sagas escandinavas, las batallas que fundan el esplendor de Inglaterra. Está la fe católica, la fe cristiana, la fe del Islam. Están las grandes construcciones metafísicas, está la gran escritura medieval, está Shakespeare, está Homero, de forma tal que en sus diálogos, en sus entrevistas, en la construcción de su obra múltiple, Borges es la literatura. Es muy difícil decir Borges el poeta, Borges el ensayista, Borges el cuentista. No, Borges la literatura. Porque cada una de estas estaciones que conforman la construcción de su obra está impregnada de toda la literatura. Rasgos extraordinarios de Borges que lo llevan desde su Buenos Aires natal a la Ginebra de sus últimos días. Hay una imagen fabulosa del entierro de Borges en Ginebra que a mí me parece muy distintiva de quién es la familia de Borges y hacia dónde se prolonga siempre Borges. Y es que en el cortejo fúnebre de Ginebra de 1986, junto a María Kodama y otros amigos y familiares venidos de Argentina, estaba Marguerite Yourcenar, la gran escritora francesa. Ahí tienen ustedes cómo la literatura, una vez más, asiste a esa presencia. La lápida de Borges en el cementerio de Ginebra, donde está enterrado, es una inscripción de una vieja grafía de las épocas de las guerras vikingas. La admiración de Borges por, como yo les decía, la genealogía de los cuchillos y de las espadas. Para Borges era tan valiente en el sentido de que el valor y el valiente conforman páginas y toda una prosapia en la literatura. Era tan valiente un cuchillero de Buenos Aires que discutía a coraje limpio con filo por una mujer amada, como un guerrero normando enfrentado a sus rivales ingleses espada en mano. El sentido del coraje, el sentido de esas genealogías de las armas conforman un mundo que se extiende, que se dispersa. Las guerras, los caballos de los guerreros normandos tienen equivalencia en un caballo de Alejandro de Macedonia para Borges. Los escenarios de las batallas británicas tienen su equivalencia en las grandes batallas de la antigüedad. Así las cosas, Borges, todo ello va conformando, va sumando, va creando los elementos de esa arcilla literaria que es su obra y que es movible permanentemente entre ensayo, entre poesía, entre cuentos. Por eso es muy difícil decir, Borges el poeta, Borges el cuentista, Borges el ensayista. No, Borges la literatura. Hay un libro fascinante de Borges que se llama 9 noches dantescas, que es un libro sobre Dante realmente maravilloso por el sentido de cómo Borges viaja a lo más íntimo de la Divina Comedia para recorrer las diversas estaciones del desarrollo de la humanidad y de la palabra. Y Borges dice algo que podía parecer una herejía, pero cuando tú asumes dentro del cuerpo de la Divina Comedia la afirmación de Borges, está muy explícita. Dice Borges, no, para mí la Divina Comedia no es poesía, para mí la Divina Comedia es narrativa, es un acto de narrar extraordinario que emparenta a Dante con las grandes sagas de narración de la antigüedad. O sea, el oído literario de Borges, la percepción literaria de Borges para valorar, para codificar, para desentrañar las reglas de la creación verbal,
es permanentemente movible. Es un hombre que se mueve por las aguas de la literatura con un sentido extraordinario. Pero también es un hombre que va, como bien se ha dicho aquí en las intervenciones anteriores de Manolo y de Erian, que va de los zaguanes y de los rincones de Buenos Aires a lugares más abiertos. Va a grandes territorios como puede ser el oeste norteamericano, en la historia del infame Billy the Kid, que forma parte de la historia universal de la infamia, o una vieja pirata china de un siglo pretérito, o las guerras de Saladino que ocupan territorios poéticos de Borges, o su pasión por el mundo griego de los grandes mitos. O sea, Borges está siempre en movimiento. Y hay una condición de Borges que puede parecer totalmente intrusa en su obra, pero que sin embargo es muy identitaria de él. En ese maravilloso libro de 1000 páginas, que es Borges, de Bioy Casares, tuve la suerte de leerlo en Ecuador en el año 2010, que yo me hospedaba en casa de mi amigo el novelista Javier Vázquez, un libro monumental. Es increíble el sentido del humor de Borges. En ese libro, Bioy Casares reconstruye muchas de las conversaciones posteriores a las cenas dominicales, donde Bioy Casares y su esposa Silvina Ocampo compartían con Borges. Y el sentido del humor de Borges es absolutamente descacharrante, para decirlo en buen cubano. Vale recordar, por ejemplo, dos chispazos. Cuando le entregan el premio Cervantes a Borges, que me parece que para INRI de la academia se lo entregaron ex aequo junto a Gerardo Diego, cuando Borges merecía el premio, y después Gerardo Diego si se lo quisiera dar, pero bueno. Y cuando Gerardo Diego va a saludar a Borges, su viejo compañero del movimiento ultraísta, y se acerca y le dice, Borges, Gerardo. Dice, ¿cómo? Diego. Dice, pero hombre, ¿Gerardo o Diego? O sea, el humor de Borges. Y cuando la guerra de las Malvinas, que la prensa argentina corre a preguntarle a Borges, cuando la ocupación de las Malvinas, que ya sabemos que fue una jugada de la dictadura militar para ocupar las Islas Malvinas que pertenecían al Reino Unido de la Gran Bretaña, iban a ver a Borges y le dice, Borges, ¿qué usted piensa de la guerra de las Malvinas? ¿Cuál es su opinión al respecto? Y dice, pero hombre, désela a Bolivia para que tengan una salida al mar. O sea, ahí ustedes tienen la capacidad extraordinaria de ese hombre que es la literatura para poder también desarrollar circunstancias de humor. Se ha hablado de la fascinación de Borges por el coraje, por los hombres valientes, por los que diríamos nosotros aquí en tiempos mejores, los guapos. No esta cosa atroz de las motos reggaetoneras y de los guapos reggaetoneros. No, 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 no. Los guapos de verdad, de cuchillo y de coraje y de matar y buscar en la sangre una justificación a una vendetta o a un destino. La fascinación de Borges por esos pequeños actos. Hay un cuento de Borges maravilloso que es un cuchillo que está en un cofre, en una casa. Un viejo cuchillo que alguien ha comprado en una cuchillo de duelo, no de picar pan o de picar cuchillo de duelo, de picar carne humana, de matar. Y ese cuchillo duerme en un cofre. Y de momento surge una circunstancia de una discusión o algo y alguien impulsivamente toma el cuchillo y mata. Y Borges cuenta cómo el cuchillo estaba esperando ese momento desde hacía mucho tiempo. El momento de esa mano que llega a tomar el cuchillo. O sea, como para Borges, los elementos del valor, del coraje, digo yo, la genealogía de los cuchillos y de las espadas, son identidades que se mueven desde un patio de Buenos Aires, donde dos hombres se pueden enfrentar, o un poema como o un cuento como el que yo le refiero, o las grandes sagas vikingas, las sagas nórdicas, por ejemplo, la saga mayor de Snorri Sturluson,
que fue Borges quien la descubrió. Sagas, a veces se habla de, bueno, cuánta sangre hay en tal batalla, en tal película y tal. No, la saga, si usted lee las sagas vikingas, ahí tiene sangre suficiente y violencia suficiente para sentirse totalmente ahogado en sangre. Bien decía, creo que era Paz, quien hablaba, cuando hablaba de la Biblia, dice, oye, pues es que no hay un libro más sangriento y de más muerte y de más armas en mano que la Biblia. Y esos son elementos que van conformando el mundo legendario de Borges, el mundo de los cuchilleros de Buenos Aires, el mundo de los guerreros vikingos, el mundo de los soldados cruzados en las guerras por recuperar Jerusalén, el mundo de la última guerra que está en la poesía de Borges, que es la Guerra de las Malvinas, en ese maravilloso poema que cierra el libro Los Conjurados, que es su último libro, que también se cumplen 40 años de su publicación ahora, en el que Juan López y John Watkins, un soldado británico y un soldado argentino, se encuentran en uno de los combates más violentos de las Islas Malvinas. Y Borges describe en ese poema las condiciones de la vida y de la intimidad y del amor familiar de Juan López y las condiciones de la vida y el amor familiar de John Watkins. Eran iguales, como dice Borges, pero se vieron una sola vez cara a cara, el día que se mataron ambos. Cuando tú lees eso, tú dices, bueno, este poema sobre la guerra de las Malvinas puede hablar sobre guerras posteriores, como la guerra de Sarajevo, como la guerra ahora de Ucrania, como las guerras árabes. O sea, como para Borges, el movimiento del mito es una identidad traslaticia que va siempre de época en época, de situación en situación. Y eso está dado por la literatura, que es Jorge Luis Borges. Alguien que 40 años después de su muerte sigue siendo un autor que forma parte de lo más alto de la humanidad. El otro día estaba leyendo yo, por cierto, una entrevista a Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones, que es un fanático de Borges, un fanático lector de Borges. Y hoy por la mañana, cuando estoy revisando las noticias culturales de las páginas de diarios españoles y tal, me encuentro una noticia y ahí me saltó Borges de nuevo. La noticia de que Ridley Scott, el maestro de Blade Runner, inicia pronto la filmación de un libro que era sagrado para Borges, La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. Y la fascinación de Borges en diversas entrevistas sobre John Silver, sobre el niño Hawkins, sobre Trelawney, los personajes de La Isla del Tesoro. Libro que merece una relectura. Recientemente hay no recuerdo qué editorial ha hecho una edición crítica muy... La Isla del Tesoro es ese libro que nosotros nos puede decir, pero es un libro de cuando uno era niño, de cuando uno era adolescente. No, La Isla del Tesoro es un libro de alto calado literario. Y Borges en eso tenía mucha razón. Los libros que presumiblemente son libros de asuntos para edades tempranas, son libros para todas las edades de la criatura humana. Ejemplo, La Isla del Tesoro, o el ejemplo de Huckleberry Finn, o el ejemplo de King o el de Don Segundo Sombra, los enlaces que Borges vio en ellos. Por eso, hablar de Borges, ciego como Homero, pero vidente como Homero, nos recuerda algo extraordinario. Decía Octavio Paz que Jorge Luis Borges es el arco, la flecha y el blanco, las tres cosas a la vez. Esa es la celebración que nosotros debemos hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eugenio. Me hiciste recordar dos o tres noticias breves. Hablaste de Sarajevo, del cine, y Susan Sontag, quien montó a Samuel Beckett en Sarajevo, escribió una carta hermosísima de agradecimiento, un texto precioso a raíz de la muerte de Borges, por todo lo que ella, esta gran ensayista estadounidense,
le debía a la obra de Jorge Luis Borges. Borges, y hablaste de Ridley Scott y el cine. Borges escribió guiones para cine, son poco conocidos, pero escribió guiones para cine, y escribió textos de tangos, lo cual es una locura. O sea, uno piensa, pero Borges escribió textos de tangos y de milongas en su adolescencia y siempre detestó a Carlos Gardel porque, y le cito de memoria, dice que Gardel había convertido en melancólico y triste el tango verdadero, el de los arrabales. Y que por haber convertido en melancólico y triste el tango verdadero, el de los arrabales, él detestaba o sea, el tango que cantaba en esos años 30, veintitantos, 30, Carlos Gardel. Yo quiero cerrar. Perdóname, no, pero hay algo interesante ahí. Hay en el oído de Borges hay cosas realmente interesantes. Recuerdo en alguna entrevista alguien que a mí me parece y a muchos de ustedes que es una cosa fabulosa a la hora del tango, que es Astor Piazzolla. Pero bueno, acordeonista, y luego le preguntan a Borges, ¿y los tangos de Piazzolla? Y dicen, no, por Dios, no. Es decir, cómo hay cosas que tocaban mucho la fibra íntima de cosas que para Borges eran mitos muy dentro de él, como el tango, y ya a él le parecía... El tango y la milonga debían quedarse siempre en esas improvisaciones. Pero sí escribió letras de tango, sí. escribió letras de milonga, y conocía lo que tú dices. Sí, y conocía muy bien de joven todo ese mundo. Pero también algo que quiero añadir, hay otro mundo que es muy cercano a Borges, que es el mundo de las tres grandes religiones del libro, ¿verdad? Que son la religión cristiana, la religión islámica y la religión judía. Los tres libros los conocía muy bien Borges. Muy bien las codificaciones de esos libros, los que representaban como matriz de diversas miradas en el horizonte cultural. Por eso a veces cuando tú ves aseveraciones ramplonas en torno al cristianismo, al islamismo o al judaísmo, yo siempre cuando oigo eso digo, Borges sacaría inmediatamente un cuchillo y le iría arriba por el calado extraordinario de Borges, igual que su admiración fabulosa, inagotable por el Quijote, tanto que llega a imaginar un hombre que es tan fanático del Quijote que llega a copiar palabra por palabra de nuevo el Quijote con su pluma, su lápiz en unas libretas y lo va copiando y lo va copiando y lo va copiando. Y al final era otro Quijote, siendo el mismo. Gracias, Eugenio. Yo quiero compartirles un texto breve, una especie de, ya para ir cerrando, de autodefinición, por decirlo de alguna manera, de Borges, como él se consideraba él mismo. Está incluido en el libro de 1960, El Hacedor, a propósito de la frase, el lema que estamos usando este año en el Celestino, y se titula Borges y yo. Y creo que eso sería un cierre que nos podría ayudar a cómo Borges se miraba a él mismo. Perdona, y algo que no, sí. es que es tanto Borges. No hay que olvidar que otro grande como Humberto Eco, ajá, en El nombre de la rosa, le rinde un homenaje mayor con Jorge de Burgos. Y como él lo señala ciego en las apostillas El nombre de la rosa, el pequeño libro que inmediatamente un año después publica Humberto Eco, yo le digo, bueno, ¿y por qué escribí El nombre de la rosa? Porque estaba loco por matar un monje. Y estaba loco por tener a Borges en un libro mío. El bibliotecario ciego de la abadía. Exacto. Donde ocurre la novela. Esta edición de la obra completa de Borges es la primera que él ve en vida, al menos como libro completo, MC Argentina del año 73, si la memoria no me falla. Es el primer libro que recopila toda la obra de Borges. Y está en El Hacedor, que es este libro donde Borges publica tanto poesía como cuentos, un libro de variedades, por decirlo así. Y se titula Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien les ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas,
la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que he logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera el otro, sino del lenguaje o de la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy yo, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo indefinido. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Fíjense ustedes cómo enlaza con eso. Otra anécdota de Borges maravillosa de Roberto Alifano, el periodista argentino, la primera vez que está en el apartamento de Borges, que era el apartamento que le había dejado su madre. Borges vivía muy austeramente. Lo único que se podía gastar un gran lujo eran las grandes ediciones de viejos libros que tenía en su casa. Y Alifano empieza a ver los libros y ve que en su apartamento no hay ningún libro de Borges. Y le dice a Borges, óigame, estoy viendo aquí los libros suyos, los libros que usted tiene en su biblioteca, pero no hay algún libro, no hay ningún libro suyo. Y la respuesta de Borges nos puede curar en salud a todos los que de una forma u otra tenemos que ver en la literatura. Dice, pero Alifano, ¿cómo usted cree que Borges va a estar al lado de Dante, de Shakespeare, de Conrad, de Dostoyevsky? No puede ser. Fíjense. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Eugenio Marrón y Manuel García Verdecia por esta mañana luminosa en Ediciones de la Luz, en el Premio Celestino. Yo los invito a seguir en La Mañana No ha Acabado, a seguir en esta jornada y también los invito mañana sobre la misma hora a la segunda parte de este panel ya más centrado en la cuentística de Borges con Rubén Rodríguez y Robert Raes. Así que gracias nuevamente por todo. Bien.